En esta mañana saludamos al asambleísta Roberto Cuero, él es integrante de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político y con quien hablaremos de coyuntura nacional y si el tiempo nos alcanza sobre su agenda legislativa. Señor Cuero, le agradecemos por aceptar esta invitación para los medios comunitarios de Corape, valoramos mucho su tiempo. Buenos días. ¿Cómo estás, Elba? Un saludo cordial, un abrazo fraterno a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Vale destacar que esta modalidad de estos medios que de una u otra manera llegan a lugares donde antes no había esa posibilidad de poder comunicarse. Permíteme un poco resaltar esta posibilidad de que estos medios alternativos, estos medios comunitarios tengan la posibilidad de comunicarse con los ciudadanos. Gracias, siempre es importante para nosotros, por supuesto, tener entrevistas, personajes como usted, para conocer también lo que ocurre a nivel nacional y que las personas que nos escuchan en diferentes partes del país, pues también les puedan ver y escuchar. Avanzamos en esta entrevista, asambleísta Cuero. En estos últimos días el país se muestra más consternado, dolido y preocupado por la situación de inseguridad que se vive. Usted ha sido una de las voces que se ha pronunciado frente a este hecho, sobre todo por lo ocurrido en la provincia de Esmeraldas, en el puerto pesquero. Los ecuatorianos sienten que la inseguridad se sale de las manos, que se necesitan acciones firmes por parte de todas las autoridades. ¿Qué se debe hacer de manera inmediata en el país? Gracias, estimada Elba. Yo creo que este tema es, de manera introductoria, el tema más importante que debería un poco encajar en la atención de los ciudadanos, ¿no? Mire, estamos viviendo un proceso de juicio político, permítame un poco contextualizar. Y eventualmente se podría entender que este juicio político es lo que más le importa a los ciudadanos. En realidad no es así. Lo que más le importa a los ciudadanos, estimada Elba, es justamente lo que usted acaba de mencionar, esta incertidumbre en la cual se vive, esta completa inseguridad en la cual se vive, esta ausencia del Estado en la cual se vive. Hay sectores humildes de mi patria, entre ellas mi provincia natal, Esmeraldas, que el año pasado cerraron con 66 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es, óigase, ciudadanos, esto es muy importante. Esta es una de las tasas más altas del mundo. Esmeraldas es la sexta ciudad más peligrosa del mundo. Sexta ciudad más peligrosa. Guayaquil, que tiene una tasa de homicidios de 34 homicidios por cada 100.000 habitantes, es la ciudad número 24 en peligrosidad del mundo. Esto nunca en la historia se había visto. Es decir, estas son las cosas que en realidad al ciudadano le interesa. Y efectivamente, cuando uno revisa lo largo y ancho del país, uno se encuentra con estas situaciones muy dolorosas. Nunca habíamos visto manifestaciones de delincuencia con una actitud tan sangrienta como la que estamos viendo actualmente. Es increíble lo que estamos viendo. Yo el otro día hacía una referencia a un colega periodista de ustedes y le decía, mira, cuando tú entras al aeropuerto de Guayaquil o de Quito, tú te vas a encontrar con una zona prácticamente sitiada. Cuando pasas por eventualmente alguna dependencia judicial, te vas a encontrar con digamos, un despliegue como que si estuviéramos en estado de sitio. Eso se vive en ciudades como, por ejemplo, ciudades de Israel, ciudades de Irak. Ecuador nunca había tenido una escala de violencia como la que estamos viviendo ahorita. Y esas son las cosas que le interesan al país, más allá del juicio político que podemos hablar en algún momento, ya mismo en el desarrollo de esta entrevista, pero eso es lo que tiene a la gente totalmente descontrolada, estimada Elba, porque son situaciones que el Estado debería atender. Así es, el juicio político también es un tema que vamos a abordar a medida que avance esta entrevista. Pero continuamos con el tema de seguridad. Si bien la seguridad le compete netamente al gobierno nacional, la población también se pregunta en qué procesos se impulsan desde la Asamblea Nacional para la gobernabilidad del país y también para combatir este tema, la inseguridad. Mire, Elba, han tratado de posicionar, y esto es una premisa falsa, han tratado de posicionar que el hecho por el cual el país está así obedece a que no hay el ordenamiento jurídico adecuado. Eso es falso. Eso es falso y se lo puedo demostrar, estimada Elba. Mire, el gobierno de Rafael Correa empezó en el 2006, 2007 y terminó en el 2017, aproximadamente 10 años. ¿Sí? Los cuerpos normativos, Elba, son perfectibles. Hay la posibilidad de ir perfeccionando los cuerpos normativos. Pero la pregunta aquí de fondo es, ¿cómo hizo Rafael Correa y su equipo de trabajo con las leyes anteriores para enfrentar el tema delincuencial? ¿Y por qué el presidente Lasso y el presidente Moreno no pudieron enfrentar relativamente con cuerpos normativos inclusive mejorados el problema de la delincuencia? Y la respuesta es muy sencilla. Tiene que ver con la institucionalidad, Elba. Acuérdese que el enfoque del señor Moreno era básicamente descorreizar el país, aupado por los medios de comunicación tradicionales y aupado por
el establishment, ¿no? El poder instaurado fáctico que siempre ha estado en el Ecuador. ¿Qué es lo que hicieron? Montaron en el inconsciente colectivo de la sociedad el tema descorreizar. ¿Y qué era descorreizar? Descorreizar era básicamente tirar abajo la institucionalidad ya creada. Y vamos a enfocarnos específicamente en el tema de seguridad. Tiraron abajo el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia no era otra cosa que un ministerio definido para encargarse de todo el tema de los PPL, las personas privadas de la libertad, y por supuesto todo el andamiaje que tenía que ver con esa connotación. El Ministerio de Gobierno se dividió en dos partes. Era el Ministerio de Gobierno, que se encargaba específicamente de la política, apoyado por el Ministerio Coordinador de la Política, y el Ministerio del Interior. ¿Qué era el Ministerio del Interior? Recordemos, el Ministerio del Interior era básicamente el ministerio que gerenciaba a la policía. Estaba encargado específicamente de la seguridad ciudadana. Haciendo otro análisis más complementario, teníamos el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa. Teníamos ese ministerio que articulaba todas las aristas de seguridad. ¿Qué hicimos ya en el plano territorial? Desarrollamos lo que denominamos los consejos de seguridad provincial, que no es una cosa menor, estimada Elba. Era básicamente en cada provincia, liderados por gobernadores y gobernadoras, ¿sí? Representantes del Ejecutivo en territorio, la articulación con todas las más altas autoridades de la provincia, léase presidente del andamiaje de justicia, ¿sí? Léase representante de Fuerzas Armadas, comandante de la policía a nivel territorial. Y luego de eso, estimada Elba, hacíamos una rendición de cuentas. Estaba el fiscal provincial, estaba el representante del prefecto o prefecta, o iba la prefecta o el prefecto. O sea, todas las más altas autoridades de la provincia articulábamos todo el tema de seguridad que implica la conversación y la articulación de una serie de políticas públicas desde la territorialidad. Es decir, los municipios tienen que hacer en el tema de seguridad, por supuesto, recuperación de espacios públicos, iluminación, pero estaban dentro de esos consejos de seguridad provincial. Si no hay esa articulación, estimada Elba, y esto es muy importante, todo el mundo se tira la pelotita y no hay responsables de lo que hay que hacer en los territorios. Primero, una política de seguridad ciudadana a nivel nacional, una política pública. Esa política pública bajaba a los estamentos territoriales, léase provincias, y luego en las provincias bajaba a los territorios a través de los cantones. Es decir, estaba la política pública nacional, liderada por el COSEPE, estaba el Consejo de Seguridad Provincial dentro de las provincias, y luego en cada uno de los cantones había el Consejo de Seguridad Cantonal. Este tipo de articulaciones, que era institucionalidad que permitía, primero, verificar cómo se desarrollaba el tema delincuencial en cada uno de los territorios, hasta el más pequeño, incluido las parroquias. Hasta ese nivel llegábamos. Subía de nivel y esa información era trasladada a los mandos institucionales, estimada Elba, y lográbamos poder articular todo el tema de seguridad. Acuérdense que construimos las UPC, acuérdense que dotamos a la policía de chalecos antibalas, pistolas, uniformes, mejoramos la condición de vida y de vivienda de los policías nacionales, se les mejoró el sueldo. O sea, todo esto que a ellos denominaron descorreizar, lo que hicieron fue tirar abajo toda una institucionalidad creada. Solamente estoy hablando del tema de seguridad, ¿sí? Podemos hablar de otros temas también, porque también lo hicieron en salud, educación, destrozaron el país, pero principalmente en este caso, estimada Elba, que es la razón de ser de un ser humano, el poder salir tranquilo a disfrutar un espacio público con tus hijos, con tu familia. Yo siempre vengo diciendo, ¿de qué sirve que uno llegue a determinados espacios si no puede ni siquiera salir con tu hijo a un espacio público? Te da terror mandar a tu hijo a la vuelta de la esquina a comprar un pan, a comprar un helado por la situación que estamos viviendo. Eso es lo que ha pasado, Elba. Podemos ir desarrollando en lo largo de esta entrevista más detalles, pero lo de fondo es haber tirado abajo la institucionalidad. Lo de fondo es partir de premisas falsas, como por ejemplo, y lo vuelvo a escuchar de este señor secretario de Seguridad Interna que acaba de salir y externa, señor Ordóñez, que dice que la delincuencia ha mutado ahora porque ya no tiene cómo comercializar droga, porque ellos están retirando mucha droga. Entonces, como ya la delincuencia no tiene la droga, ahora se dedica a otros delitos, le hace extorsión, vacuna. Son tontos o piensan que la gente es idiota. Discúlpame, Elba, por el término. O sea, partir de esas premisas significa que no tienen la más mínima conciencia de lo que están hablando, que no tienen la más mínima conciencia de lo que está pasando en los territorios. Por eso es importante, Elba, que la gente recuerde todo lo que hicimos y la gente añora lo que hicimos también, Elba. Ese es el punto.
Asambleísta Cuero, y en este caso usted ha mencionado pues que existía una articulación entre las instancias del Estado y los niveles de gobierno, y además de esta articulación y de recuperar la institucionalidad, que son varios de los temas que analistas pues señalan, se habla de mucho de recuperar el tejido social. ¿Cómo hacer ese trabajo ahora en este momento, en este gobierno? Mire, yo dudo que este gobierno pueda un poco entender la dinámica de cómo funciona una sociedad, desde los espacios más pobres hasta los espacios que tienen condiciones mejores, porque lamentablemente, y esto debo decirlo con respeto, yo no tengo ningún problema con las personas que han eventualmente esforzado, se han esforzado y tienen espacios, inclusive de vivienda mismo, ¿no? Mejores. Digo esto, Elba, porque a veces la gente piensa que porque se vive en ciudades amuralladas, la delincuencia no va a llegar hasta allá. Y también es una premisa falsa, se equivocan. También llega la inseguridad. Eventualmente, cuando se hacía campaña, cuando este gobierno hacía campaña, yo escuchaba en algunos momentos que se pensaba que como administraban bancos, relativamente un administrador de banco podría ser un administrador de un estado. Y eso es equivocado. Engañaron al pueblo, Elba. Sí, un administrador de un banco no precisamente es un buen administrador del Estado. Los conceptos de los cuales se parte, las premisas de los cuales se parte son casi disyuntivas. Es decir, un administrador de un banco por lo general busca que sus accionistas tengan beneficios. El administrador de un país busca que la gran mayoría tenga beneficios. Le digo esto porque si usted revisa, inclusive publicaciones de los ministerios, publicaciones de ellos mismos, el presupuesto asignado a determinados organismos, a determinadas instituciones, a determinados ministerios, el porcentaje de presupuesto ejecutado no llega al 12-15% en algunos casos. En otros llega al 50, 48, 42%. Pero en promedio, ese presupuesto no llega en cuestiones de ejecución al 30%. Eso significa que ellos consideran, ¿sí? Porque así lo han dicho, que mientras menos gasten, para ellos es mejor. El concepto de administración privada, principalmente de un banco. Por lo general, los administradores de un banco buscan bajar al máximo los costos porque obviamente eso le da mayor rentabilidad a los dueños del banco. Acá es distinto, estimada Elba. Acá lo que se pretende es que el beneficio sea para la gran mayoría de los ciudadanos y ese concepto no lo entienden. Ellos tienen conceptos distintos. Entonces, bajo esas premisas es muy difícil que se logre aterrizar, que se logre bajar los niveles de desarrollo, bajar los niveles de bienestar a los más desposeídos. Sin eso, difícilmente se puede lograr el tejido social que se requiere. ¿Por qué? Porque la gente lo que necesita es que sea atendido sus necesidades básicas. Yo vengo sosteniendo desde hace algún tiempo, Elba, que eventualmente cuando vemos estos niños sicarios y nos asustamos, obviamente nos asustamos y nos preocupamos, posiblemente el primer delito de ese niño sicario fue robar por hambre. ¿Y por qué roba un niño por hambre? Porque justamente el andamiaje del Estado no se preocupa de esos problemas estructurales. Una cosa es la delincuencia común, estimada Elba, otra cosa es la delincuencia organizada. Pero ojo con esto, la base de la delincuencia organizada es la delincuencia común. Entonces se debe atender las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, el ingreso fuerte del Estado en el plano social para aminorar esa brecha de desarrollo, esa brecha de oportunidades, ¿no? Para aminorar esa brecha que hay en estos grupos humanos que no tienen prácticamente nada y luego, por vía separada, por cuerda separada, de manera paralela, estructurar bien a los organismos de inteligencia, estructurar bien a los organismos de la policía, trabajar con Fuerzas Armadas para un poco trabajar en el asunto de la delincuencia organizada. Son dos cosas que van de la mano, pero son dos enfoques distintos. Es decir, arrebatarle la base social a los grupos armados, arrebatarle la base social a los grupos organizados en cuanto a delincuencia organizada, tiene que ver con atacar primero la delincuencia común. Y a eso, Elba, en eso hay que trabajar permanentemente. Señor Cuero, y en este caso usted ha mencionado que tiene una visión de desesperanza frente a este actual gobierno y que frente a los temas de seguridad. Varios sectores también señalan esto, por ello están expectantes del juicio político al presidente Lasso. Y ya en este punto de la entrevista, pues quiero empezar a consultarle acerca de este tema, a ver si nos puede comentar brevemente qué se espera ocurra esta semana en torno a este juicio político al mandatario. Bueno, ayer domingo terminó el periodo de presentación de pruebas o de pedido de pruebas, digámoslo así. Es decir, que en este periodo que terminó ayer, feneció ayer a las 12 de la noche, ¿sí?
Los miembros de la comisión teníamos la posibilidad de pedir pruebas de oficio, los interpelantes presentar sus pruebas de cargo y el presidente de la República sus pruebas de descargo. Ese periodo terminó ayer. Ahora, a partir de hoy día, empiezan 10 días donde se van a actuar estas pruebas, ¿no? Entonces estamos esperando que convoque el presidente de la Comisión de Fiscalización. Dicho sea de paso, este señor está jugando de manera un poco torpe con los tiempos, piensa que la gente no se da cuenta, estamos enfrentándolo permanentemente y en este periodo toca, insisto, ya actuar las pruebas, ¿no? Perfecto, asambleísta Cuero. Bueno, en este caso hemos concluido la entrevista. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para conocer también cuál es su agenda legislativa, conocer más acerca de los temas que usted está pendiente en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por el diálogo. Gracias, Elba. Ojalá podamos topar un tema más adelante que tiene que ver con la fiscalización del decenio. Esto es una tarea que yo he emprendido desde que asumí el cargo. Es una tarea bastante fuerte, compleja. Sí, implica un poco listar cuáles son las acciones que ha hecho el gobierno frente a un tema que a mí como hombre de raza negra me preocupa, pero que también abarca, sí, las otras áreas que tienen que ver con el tema indígena, con el tema montubio de este país, que son principalmente pueblos que han estado y siguen siendo relegados del desarrollo. Gran parte de los problemas, estimada Elba, que existe actualmente en la ciudadanía desde el punto de vista de inseguridad, tienen que ver con la exclusión que han tenido estos pueblos, le hace Esmeraldas, le hace el pueblo montubio en la costa de Guayaquil y le hace el pueblo indígena en Sierra Centro y Sierra Sur, que es principalmente los lugares donde más migra la gente al exterior y lo hemos visto ahora por el tema del Darién. Eso ojalá, Elba, podamos tocar en algún momento. Gracias por la entrevista, buenos días. Sí, claro que sí, por supuesto, este y más temas, pues para nosotros siempre es importante tocarlos. Usted también ha mencionado el tema de la migración y es una problemática súper grave, la cual hay que abordar, así que esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga un excelente día. Gracias, Elba. Un abrazo fraterno a todos los que nos ven y nos escuchan. Igualmente un abrazo para usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este su informativo Ecuador en Contacto.